En este vídeo exploraremos las herramientas y recursos web esenciales que todo profesional del diseño UX y del desarrollo frontend deben conocer. Te mostraré un breve listado diseñado para fomentar la colaboración entre diseño y desarrollo, una alianza que cobra cada vez más relevancia gracias a recursos o herramientas como las que verás a continuación. Este listado incluye recursos prácticos, fuentes de inspiración y conocimiento clave. Sobre algunas de estas herramientas ya tienes tutoriales detallados en mi canal de YouTube. Sobre otras crearé contenido en profundidad más adelante, por lo que te invito a comentar si hay alguna que llame especialmente tu interés. Y si no quieres perderte nada, también te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para todo el contenido nuevo que vaya publicando. Así que toma nota que empezamos. Así que empezaremos viendo lo que viene a ser la nueva generación de kits de interfaz de usuario y librería de componentes, que puedes usar tanto en código como en Figma. Y para ello empezaremos con Shad100, que a pesar de que lleve muy poco tiempo, se ha consolidado como una de las principales librerías usada tanto por diseño como por desarrollo, ya que está creada con Radix y Tailwind CSS. Por eso es totalmente personalizable. Vemos cómo nos muestran diferentes tipos de aplicaciones, pero si quisiéramos utilizar esta librería, debemos tener en cuenta los frameworks con los cuales es compatible. Por ejemplo, Next.js, Laravel, Astro. Y si quisiéramos ver cómo son los componentes, tenemos un preview de cada uno de ellos, juntamente con la información para insertarlo dentro de nuestro proyecto. Otra cosa interesante que tiene esta librería es que disponemos de gráficos para visualización de datos. Estos gráficos, a su vez, también son personalizables en cuanto al color. Esto nos permite modificar el color en función del tipo de dato. Obviamente también podemos modificar el tema de los componentes no solamente en cuanto al color principal, sino también en cuanto al modo Light o al modo Dark. Esto es gracias a que utiliza la librería de Tailwind CSS, con toda esta gama de colores. Y lo que no puede faltar en esta librería son los archivos de Figma. Tenemos uno de pago y otro gratuito. Si clicamos en el enlace, se nos abre una pestaña dentro de la comunidad de Figma. Abrimos el archivo y observaremos que tenemos una serie de componentes, colores y tipografía. No obstante, si buscamos dentro de la comunidad de Figma, podemos encontrar muchísimos más archivos relacionados con Shad100. Te invito a que investigues sobre ellos. Después tenemos Hero UI, una biblioteca React para crear aplicaciones web personalizables, ya que nos proporciona una herramienta con la que podemos personalizar los temas que vienen por defecto y modificar de esta manera los tokens semánticos para generar un tema totalmente nuevo. Esta biblioteca, por ejemplo, la podemos instalar en nuestros proyectos hechos con Next.js, Astro o incluso Laravel. En cada uno de ellos nos explica cómo instalar dicha biblioteca. Si nos vamos a componentes, también tenemos las instrucciones para instalar y utilizar ese componente en concreto, además de un preview para ver su comportamiento. Si queremos ver otro componente un tanto más funcional, por ejemplo el de Modal, observaremos cómo tenemos la misma información y si clicamos en el botón nos aparece este modal. En cuanto a la herramienta para personalizar los temas, la encontraríamos en esta sección de aquí, donde no solamente podemos modificar el color, sino también los estilos de tipografía. Podemos ir modificando el color de forma individual y esto se ve reflejado en las muestras de los componentes. Una vez hemos configurado el nuevo tema, simplemente debemos clicar en el botón de copiar el tema. Así que nos vamos al editor de código y lo pegamos en este formato JSON. De esta manera tendríamos el tema personalizado. Para el equipo de diseño tendríamos este archivo que lo encontramos en la comunidad de Figma. Si lo abrimos veremos que algunos de los componentes ya los tenemos listos para utilizar, otros están en desarrollo. No obstante, encontraríamos los temas y algunos de los componentes más importantes. Si por ejemplo accedemos al componente de Alert, observaremos todas sus variantes. Y si ahora seleccionamos el frame que los contiene, y nos vamos al apartado de apariencia, observamos cómo tenemos la colección de tokens con su modo Light y su modo Dark, que los podemos cambiar para ver el aspecto en cada uno de los diferentes modos. Y si por algún motivo no encontramos el componente o el diseño que estamos buscando,
tenemos UIverse, una librería open source en la que encontramos todo tipo de elementos de diseño. Además vemos cómo está correctamente distribuido por diferentes tipologías de elementos, como por ejemplo botones, inputs o formularios. Todos estos elementos tienen un preview que además observaremos cómo algunos de ellos son interactivos. Pero no solamente eso, sino que también son clicables para ver su comportamiento real. Aquí podríamos buscar cualquier tipo de componente para reutilizarlo en nuestros proyectos. Si por ejemplo necesitamos una tarjeta, observaríamos cómo tenemos la página dedicada a las tarjetas y si queremos por ejemplo acceder a este elemento de diseño, simplemente debemos clicar en este icono de aquí, que nos lleva a la página de detalles del componente en concreto, donde podemos ver esa interacción en su modo light o su modo dark. No solamente eso, sino que también tenemos el código HTML y el CSS. A partir de aquí podríamos incluso modificar no solamente el aspecto, sino también la interacción para adaptarlo a las necesidades reales del proyecto. Si este proyecto además lo tenemos hecho con React o con Vue, vemos cómo tenemos estos 4 frameworks también para poderlo exportar. Pero lo más interesante es que además lo podemos copiar y pegarlo en nuestros proyectos de Figma. Así que una vez en el archivo de Figma, simplemente con botón derecho pegamos el elemento que acabamos de seleccionar. Obviamente no tiene la interacción, así que esto sería trabajo del equipo de diseño. En este caso debemos crear un componente con una variante y esa variante rotar esa tarjeta que tenemos justamente por detrás. Lo bueno es que esa interacción la podemos hacer gracias a que tenemos el código CSS. Y si nos vamos al código CSS, observaremos cómo es posible hacer esa transición. Hacemos exactamente lo mismo, copiamos el código y tenemos la misma interacción, pero ahora dentro de Figma. Como herramienta Wipe Coding me gustaría destacar Lovable, que utiliza inteligencia artificial para simplificar y acelerar el proceso de desarrollo web. En lugar de diseñar o escribir el código detallado, el equipo de diseño o de desarrollo puede describir el problema que quiere resolver en lenguaje natural, y la herramienta genera tanto el diseño como el código subyacente. Destaco Lovable porque además nos permite en su versión gratuita exportar nuestros diseños desde Figma. Este vídeo es un fragmento del tutorial detallado sobre Lovable que tengo en mi canal de YouTube, en el que no solamente creamos una aplicación a partir de un prompt y la mejoramos, sino que también exportamos directamente nuestros diseños desde Figma a Lovable. Y una vez en Lovable mejoramos ese diseño, creamos nuevas páginas y además añadimos toda la funcionalidad en código de un formulario de registro. Si por ejemplo te ha gustado Hero UI, volvemos a su página web donde encontramos una nueva herramienta clicando en este botón de aquí. Tenemos un chat muy similar al de Lovable en el que simplemente debemos registrarnos para escribir un mensaje o clicar en un prompt preestablecido. También podríamos añadir imagen. Vamos a registrarnos para ver cómo funciona y probar alguno de estos prompts que nos vienen por defecto. Clicamos aquí para que se nos abran las opciones de registro y una vez registrado tenemos la opción de escribir el prompt, insertar una imagen o seleccionar una de estas opciones. Vamos a clicar para crear un dashboard. Vemos cómo va cargando progresivamente hasta que nos ofrece este resultado. A partir de aquí lo podríamos mejorar mediante prompts o capturas de pantalla. También tenemos acceso al código y acceso a la consola. Con el plan gratuito tendríamos hasta 5 mensajes por día. Después ya pasaríamos al plan profesional, muy similar a lo que encontramos en Lovable. Ahora pasaremos a ver diferentes webs relacionadas con la sección de inspiración y conocimiento. Si nos encontramos con la situación de que debemos elegir los colores que representarán tanto nuestra marca como producto y no sabemos por dónde empezar, aquí tenemos una web que nos puede ayudar a dar el primer paso. Esta web está potenciada por inteligencia artificial y simplemente con un prompt nos da una paleta de colores. En este caso le estamos pidiendo una aplicación de chat para profesionales del diseño. Vemos cómo nos genera esta diversidad de colores relacionados, por ejemplo, con algo moderno, profesional, casual o creativo. Nos hace también esta conversión del color y por cada uno de los colores generados nos reproduce tanto los tonos como los matices.
De esta manera tendríamos una amplia gama de colores para elegir. Pero no solamente eso, si clicamos en uno de los colores generados nos ofrece muchísima más información, tanto a nivel de código como por ejemplo a nivel de accesibilidad. Nos dice si pasa la AA o la AAA sobre fondo blanco o sobre fondo negro. Y también nos genera los colores complementarios, análogos, para poder elegir entre todos ellos y empezar a diseñar nuestro producto o nuestra marca. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de ocasiones que diseñamos o desarrollamos utilizamos las fuentes de Google Fonts, muchas veces nos surge la problemática de saber cómo combinar diferentes estilos de tipografía. Pues bien, esta herramienta nos ayuda a solventar dicho problema. FontJoy genera combinaciones de fuentes armoniosas, enfocándose en 3 categorías: los títulos, subtítulos y el body. Como digo, utiliza Google Fonts y nos permite la personalización, por ejemplo, al bloquear una fuente preferida y regenerar el resto. Nos ayuda a ahorrar tiempo al automatizar la selección tipográfica, además de mejorar la estética del diseño con combinaciones contrastantes. Es ideal para diseño, desarrollo y marketing. Una de las secciones o componentes quizás más difíciles de diseñar es el menú de navegación o navbar. Pues bien, en esta página web encontramos diferentes muestras que nos pueden servir de inspiración. Vemos cómo tenemos diferentes categorías y si, por ejemplo, vamos a la categoría de dropdown, podremos ver diferentes ejemplos. Si clicamos, observaremos cómo viene a ser la versión desktop, además de la versión mobile. Esta muestra es especialmente interesante no solamente por el navbar, sino también por la página web. Al clicar en el botón nos redirige a la página web en cuestión y si, por ejemplo, vamos navegando por las diferentes secciones del navbar, observamos cómo tenemos los diferentes menús con esas pequeñas interacciones. Este ejemplo nos puede servir a la hora de diseñar un navbar en el que tenga diferentes imágenes o muestras de producto. Por otro lado, esta web también nos ofrece una sección de blog donde podemos documentarnos e informarnos acerca de los menús de navegación, cuándo se usan o cuáles son las mejores prácticas para ellos. Muy similar a la anterior web, tenemos CTA Gallery. Esta web recopila ejemplos de diseños efectivos de llamados a la acción, los CTAs, enfocándose en buenas prácticas del UX y las conversiones. Si por ejemplo vamos a la categoría de modal o pop-up, vemos cómo estos elementos pueden integrarse sin comprometer la experiencia del usuario. Ofrece inspiración visual para crear CTAs atractivos y funcionales, destacando el uso de colores, textos persuasivos y ubicaciones estratégicas. Y ya por último, en este vídeo terminaremos con la web de UX Myths. Esta web es muy interesante ya que recopila y desmiente mitos comunes sobre el diseño de experiencia de usuario, basándose en investigaciones y buenas prácticas. Su objetivo es educar tanto a diseño como a desarrollo sobre principios fundamentales del UX, como la importancia de la usabilidad, la accesibilidad y el diseño centrado en el usuario. Al presentar argumentos respaldados por estudios y ejemplos concretos, promueve un enfoque informado y basado en evidencia para mejorar la calidad de los productos digitales. Es muy buen recurso para quienes buscan evitar errores comunes y adoptar prácticas probadas en UX.